Adelante, Richard. ¿Qué sucedió allá por enero? Pues empecemos con los acontecimientos del año 2022, señoras y señores. Aquí lo traemos todo. Vamos a dejarlo de la sorpresa que tiene Andrés Manuel López Obrador para el último, la sorpresa de fin de año. Y empecemos con los acontecimientos de este 2022. Así, rapidito, las highlights de este 2022. Nada más para mostrarle a ustedes cuáles fueron los avances, qué fue lo que pasó. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó proponiendo, o bueno, de las últimas cosas, ¿empezamos de aquí para atrás o de enero para adelante, Carlos? Como quieras, pero yo pienso que a partir de enero. ¿Tú qué dices, Nefta? Sí, la secuencia desde enero hacia adelante. Bueno, de enero hacia adelante, esto es ya al final. Twitter se vendió a Elon Musk, la compañía más grande, después de haber expulsado al presidente Donald Trump, que pasó a principios de año, donde expulsaban al ahora expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pues lo recupera, lo compra el señor Elon Musk y restituye la cuenta del señor Donald Trump. Otro de los factores muy fuertes fue el fin del coronavirus, pero el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, generando una alza en la inflación y en los intereses a nivel mundial. Ojo, excepto en nuestro México, gracias a que nuestro presidente no cayó en las trampas del Fondo Monetario Internacional, no se endeudó, no se embarcó y ahora pues México goza de pues una de las economías más estables en el planeta Tierra. Ojo, porque esto no es publicación mía ni invención de Mexicano en Bélgica, ni de Carlos Federico, ni de Nefta. Esto está publicado por el propio Tecnológico de Monterrey, que normalmente es una institución bastante fifí, que nos da precisamente este tipo de aglomerado. La venta de Banamex y de Citigroup que se fue a la quiebra a nivel mundial y pues cambió su razón social. Elecciones intermedias, me estoy yendo rapidito y después hacemos el análisis. Si me quieren cortar en cualquier momento, déjenme saber. Las elecciones intermedias que se llevaron a cabo en los Estados Unidos, donde, bueno, pues Joe Biden está de mal en peor cada vez, lo hemos visto, lo hemos hablado durante muchos videos los viernes, de que pues su falta de lucidez y su conexión con los fantasmas, saludando a gente que no existe, pues cada vez es más evidente. Protestas en la India y en la China, el golpe de Estado que se vio pues bastante fuerte, o el intento de golpe de Estado que se vio en Bolivia, lo hablamos durante el año. Ahora en Perú también lo vimos, en Colombia pues también vimos manifestaciones muy fuertes cuando se arremetía por parte del expresidente Duque a todos los colombianos de una manera bastante fuerte. Ahora pues ya llegó un nuevo presidente. En Chile y en las Américas pues se posicionan las izquierdas, en Chile, en Argentina, en Perú, que ahorita la está pasando muy mal, y en Brasil empieza a tener mayor expansión pues los partidos de izquierda. Vamos a seguir adelante. Falleció la reina Isabel de Inglaterra, que bueno, pues también se fue y comenzó la guerra en Ucrania. Omicron nos quitó casi la vida al principios de año, no sé si se acuerdan que estábamos bien malitos. Entre los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, sigue agrandándose la Guardia Nacional, Carlos, y bueno, pues entre las últimas cosas, la reforma eléctrica, que bueno, pues Richard, se vio que votaron en contra la mayoría. Sí. Vamos parando un poco de hechos importantes. Sí. Yo creo lo sucedido de la reina Isabel fue un hecho importante en gran parte del mundo. Y aquí lo único que nos interesó mucho fue la oleada de neoliberales de la oligarquía que salieron ahora sí a evidenciarse que ellos son apátridas, que a ellos no les interesa su nación como México y sentían un vínculo con la reina Isabel, toda la bola de sinvergüenzas, como si fueran parte de la nobleza de aquellos lugares, como si tuvieran, ¿cómo les llaman por allá? Un título nobiliario, ¿cómo les llaman, Richard? Sí, como si fueran nobles. Sí, un título nobiliario se dice.
Y es nobiliario, es correcto. Es correcto. Bueno, empezaron a surgir López Dóriga, bueno, al grado que hubo una mentada Marta de Baile que se soltó chillando y que decía que la sentía como su abuelito, no sé qué decía. Que su hija era de hecho hubo un meme muy grande de, es la primera Navidad que pasaremos sin la abuelita de mi hija, Marta de Baile llorando ante las cámaras, pero sí, era completamente una burla y en redes sociales pues la tundieron y se la han comido desde sus comentarios nefastos y sus comentarios realmente intentando pertenecer a una oligarquía que ni siquiera ella misma podría alcanzar, y si en algún momento llegaron a tomarse alguna foto, pues seguramente sería en algún evento público así mismo. Así que si la niña estaba llorando por eso mismo o si se lo inventó ella misma, qué buen chiste, porque nos hizo el día a muchos y nos sigue haciendo hasta estas fiestas decembrinas. Pero es que son capaces de hacer y decir cualquier cosa, aunque se vean totalmente como payasas, totalmente como ridículas. Sí. Adelante, Richard. Es bien interesante y bien importante ver cómo este grupo de élite mexicana que siempre trata de hacerse ver como si fueran superiores, relacionándose, según ellos, con la realeza. Lo vimos con un Alito Moreno, que también venía hacia acá, hacia estos lados en Europa, a reclamarle a la monarquía, la oposición que venía a pedirle a España, al rey de España, que está en conflictos muy fuertes también en este año por delitos de corrupción, pues que intervinieran en nuestro México como si nosotros fuésemos una colonia, unos sirvientes de estos señores, estos estados monárquicos, pero pues no ha funcionado. Se lamenta, claro, la pérdida de cualquier ser humano. Sin embargo, bueno, pues la reina Isabel nunca llegó a ser, lo digo con todo respeto, nunca hizo nada por el pueblo mexicano ni por la gente que más lo necesita en México. Sin embargo, pues estos señores pues se agarraron del momento de la pérdida de un ser humano, pues para mostrarle aún más a usted, a nosotros, pues cuál es su tendencia a sentir la superioridad, aunque como lo diga Nefta, no tengan absolutamente nada que ver, e incluso la propia monarquía los rechaza, la propia monarquía no los acepta, los ve incluso como seres inferiores, pero bueno, dicen en Estados Unidos son los wannabes, ¿no? Bueno, Richard, tú vives en Europa. Sí, señor. ¿Cómo se ve una persona allá en aquellos lugares cuando saben que viene de un gobierno tan corrupto como es el de México? ¿Son bien vistos allá en Europa esos políticos, esos millonarios? No, para nada. De hecho, aquí se pregunta mucho la gente cómo es que roban, cómo es posible que puedan hacer eso. El presidente ha repetido en muchas ocasiones en países como Dinamarca, aquí mismo como Bélgica, Alemania, que está aquí a un lado, Holanda. Es muy difícil que existan ese tipo de conflictos de corrupción. Incluso ahora se ha hecho un escándalo muy fuerte en este fin de año porque ¿se acuerdan que este año, estamos haciéndole un recuento de lo que pasó? Este año un grupo de españoles parlamentarios que se escondieron de mí en el Parlamento, también lo estuvimos publicando, ¿te acuerdas? Que hablaron precisamente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el fallecimiento de periodistas. Pues ese grupo de españoles ahorita están en un megalío por delitos de corrupción. Pues resulta que aquí su servilleta, cuando me fui a entrevistarlos, y te acuerdas que después sacamos un video donde mostraba yo las listas de que todos estos parlamentarios de la Unión Europea, españoles, todos los del grupo español, están bajo las nóminas de Iberdrola, de Repsol y de todas las compañías eléctricas. Sacamos las listas, me puse a hacer la investigación, se sacaron, se dieron las listas. Pues resulta que entre mis pacientes en la clínica, uno de mis pacientes es un periodista de muchos años de uno de los diarios más grandes en Holanda. Cuando ve las listas me dice, oye, ¿me puedes explicar esto? Y de ahí sale todo el rollo que traen ahorita de corrupción.
porque el grupo, no yo empecé a hacer esto, pero el grupo de periodistas holandeses se metieron más a fondo y sacaron realmente los recibos, porque aquí el sector de inteligencia financiera puede, un periodista, pedir los datos, extractos bancarios de cada uno de los parlamentarios, porque es un código de transparencia. Y ahorita los traen en un rollo, ¿sí?, de corrupción muy fuerte. Entonces, cuando ven que este tipo de cosas pasan en México y la relación que hay entre los españoles con las empresas en México, dicen, pues por eso también México está jodido y lo ven muy, muy mal. Les va a tocar pagar muchos años de cárcel. Lo más seguro es que los vayan a vetar incluso del Parlamento a todos. Se habla incluso de vetar a España por algunos años de las sillas parlamentarias, precisamente por estos delitos de corrupción tan fuertes, ¿no? Pero No si nos damos cuenta, Carlos, Nefta, Richard, España ha sido uno de los países que más ha concentrado la atención en México. ¿Será porque es el que mayor beneficio, mayor ganancia, mayor, digamos, robo de la economía de México y de su riqueza? Pero no es España, es la élite de políticos en España, porque hay mucha gente en España que sufre también las consecuencias. Eso lo tenemos que dejar siempre bien claro. El pueblo español es un pueblo precioso, la gente en España es preciosa, las ciudades son preciosas, me ha tocado estar ahí, la gente me atiende de lujo, se portan muy bien. Es grupos de élite que roban al mismo pueblo español, ¿eh? La oligarquía española, ¿te refieres? Sí, o sea, ellos no se tientan el corazón si es México, si es Chile, si es Venezuela, si es quien sea. Ellos lo único que les interesa es llenarse los bolsillos de dinero. Es un pequeñísimo grupo de españoles, que es una élite, una oligarquía, como lo dice Carlos, que no les importa quién. Lo importante es que ellos obtengan el beneficio y a joder a quien se pueda. Oye, pero al parecer ahora tienen más poder que el propio gobierno de España, que lo tiene arrodillada, ¿no? Y la gente, otra vez, la gente del pueblo, los españoles que se salen a romper la Mauser, a trabajar, a tratar de sostener a esa España linda, pues son los que pagan las consecuencias, porque por la corrupción tan impregnada que hay por tantos años de neoliberalismo en España, pues ahora la gente en verdad trabajan, y muchos, si tú vienes aquí a Europa, te vas a dar cuenta la cantidad de españoles que han tenido que dejar España no por gusto, sino porque no tienen opción. Algo así como lo que nos pasa en México, de que muchos mexicanos tenemos que salir porque la falta de oportunidades y por los malos gobiernos de sexenios anteriores teníamos que salir, pero por puños, por millones, para tratar de ganarnos la vida de una mejor manera. En otro lado, lo mismo está pasando en España, y no es de ahorita, les ha estado pasando por lo menos en las últimas 2 décadas, y te das cuenta de la cantidad de gente de España que dice, así como lo digo yo, de mis ganas estaría en mi México, de mis ganas me regreso mañana. Pues de igual manera, mucha gente de España dice, de mis ganas me regreso mañana, pero ¿qué voy a hacer? No tengo opción porque la oligarquía me ha cerrado las puertas. Oye, Nefta, y otra de las cosas que pasó en el 2023, que fue muy resonado. 22. El 23 es a partir de pasado mañana. 2022, Nefta, pues es la señora de las tlayudas ahí en la inauguración del aeropuerto internacional del AIFA, que ahorita está haciendo noticia ahora sí, que porque si va a aterrizar Biden o no va a aterrizar. Nefta, ¿qué te pareció esa inauguración? ¿Y a dónde se fueron a enfocar la bola de sinvergüenzas opositores? A ver a una señora que llegó desde casi desde a los alrededores de Toluca, llegó corriendo en la madrugada con sus doraditas. No eran tlayudas en sí, eran mentadas doraditas. Y pues fue la nota de los conservadores. Muchas de las veces lo hemos dicho que en México, desgraciadamente, los medios de comunicación y la falta de credibilidad que tiene el pueblo de México con los que crean y levantan la noticia, y no digo que todos los periodistas, porque si dijéramos todos los periodistas, pues incluiríamos a los que hacen montajes y a los que se mueven en sus coches blindados de la casa al trabajo y nunca tocan el suelo, ni mucho menos levantan la nota, como se le dice correctamente al periodismo en México. Estos mismos quienes se fueron a atacar simplemente a una señora que hacía su chamba, vender comida mexicana tradicional ahí mismo en el AIFA. No fueron capaces de entrar y describir lo real, lo colosal, lo hermoso,
y lo rápido y eficaz que tiene ese aeropuerto. Como siempre le han buscado trabas, que porque los vientos no son correctamente, que hay golpes. Yo veo muchos aviones aterrizando en el AIFA. Está dándole auge y capacidad de poder disminuir la cantidad de vuelos que están saliendo del aeropuerto Benito Juárez, que creo que estas últimas fechas, en diciembre, hemos viajado y nos hemos movido de la Ciudad de México hacia el norte del país y nos hemos percatado la cantidad de gente que llega a la Ciudad de México y se va de la Ciudad de México. Hemos sido víctimas de los retrasos, de los vuelos que no llegan a tiempo, de la cantidad de sobrevuelos vendidos que hay, porque todos quieren salir del Benito Juárez. Pero es aquí cuando tiene que haber un contrapeso, abrir otro aeropuerto para que tenga la misma funcionalidad. No, le tengo miedo porque no lo conozco. Pues bueno, así fue cuando recién abrieron los aeropuertos en muchas de las ciudades de la República y de los estados. La gente no sabía y desconocía cómo volar en avión. Ahora me da tanto gusto ver que no solamente la clase ejecutiva y esa clase oligarca es la que se mueve en estos aviones, sino es el pueblo de México, esos mismos quienes no tienen la capacidad de comprar una maleta, sino todavía cargan sus cajas con mecate, pero van en un avión, saben que es barato también transportarse en un avión, que ahorita me dirían, no, Nefta, ya no es tan barato. Pues no, yo creo que por las fechas le subieron los precios, pero pasados estos hijos del maíz. Pero bueno, eso no ha evitado que la gente visite a sus familias, tanto en la República como fuera de la República, esos mismos quienes se mueven. El objetivo, que volvemos al tema, era atacar el AIFA, que no sé por qué no lo están poniendo ahorita en pantalla ahí mismo, el AIFA mismo, por qué no está saliendo ahí en pantalla, pero este mismo aeropuerto que cuenta con un museo, este mismo aeropuerto que se hizo en el sexenio de nuestro presidente y podemos decir orgullosamente se concluyó. No fue como la Bardita que nunca se hizo, no fue como las refinerías que dejaron abandonadas o simplemente Comisión Federal de Electricidad abandonada, tirada en el lodo para que viniera Iberdrola a darles pero muchos millones a los bolsos de unos cuantos, mientras que el pueblo de México se veía en la necesidad. ¿Qué digo necesidad? Se veían sus bolsos bien gastados por tener que pagar esos alto consumo de electricidad y bueno, tenían que recurrir a la tranza o ¿cuál a la tranza? Pues a buscar las maneras de poder subsistir, que sería colocando estos diablitos, colocando a lo mejor algunos trampitas ahí también en el gas para no pagar tanto. Era la búsqueda por la falta de esos gobiernos, los cuales los han dejado tanto en el abandono y que ahora nuestro presidente voltea a verlos. Un aeropuerto que se logró, un aeropuerto que está funcionando al 100%, queje quien se queje y digan lo que digan, pero a ver si es cierto, ¿por qué no se van y se montan en un avión desde el aeropuerto? ¿No llegaron a su destino? ¿Hubo algún obstáculo? ¿No cumple no hay boletos, no hay papel, no hay baños? ¿Cuál es el pretexto que le pueden buscar? Que una señora venda clayudas afuera de ahí. ¿Por qué no van y se quejan que en el Zócalo también venden? Tú la entrevistaste, de hecho, Nefta. Así es, estuvimos ahí en lo que era la residencia de Los Pinos, en este mercado de gastronomía que se encuentra ahí en la Ciudad de México. Los Pinos también, nuestro presidente lo abrió para todos, acceso público a Los Pinos. Puede ir cualquiera, hasta un perro puede asistir a Los Pinos y conocerlos ellos mismos, cuando desde los mismos Pinos antes no entraba nadie que no fuera de la cúpula alta y también hasta los narcotraficantes con los que se conectaban y se movían ahí mismo en sexenios de Fox. Ahora sí, no podemos dejar fuera a Foxito y a Martita Sagún, que tanto les cuidó las espaldas a los hijos putativos. Tranquilos, no estamos diciendo una palabrota, es la correcta, del mismísimo Vicente Fox y Martita Sagún, el super policía que les cuidaba las espaldas. Nuestro presidente dio resultados y en este año muchísimo más que el aeropuerto. Pues es bien interesante porque al principio de año se quejaban y decían que este aeropuerto no se inauguraría. Incluso alguien de oposición, también hay que darles un poquito de mención, que ha sido bastante recurrente o ha estado bastante activa este año, es la señorita Lady Chatarra. ¿Se acuerdan
la señora Lili Telles, que comenzaba el año diciendo que ese aeropuerto no se iba a terminar, y ella decía que cumplía su palabra, y al principio de año regalaba a un pueblo una ambulancia, pero no cualquier ambulancia, una ambulancia que a ella le regalaron por parte de los Estados Unidos, y que era una Ford 1985, y la señora se ganó el trending durante el mes de febrero, me parece, o marzo, como Lady Chatarra, porque sacó a hacer una publicación, decía, es que está vieja, pero sirve, y bueno, pues la gente se la comió diciendo, como usted comprenderá, señora Lili Telles, no es misoginia, es lo que pasó, se los estoy comentando tal cual lo explicaron, tal cual lo explicamos a principios del año, y bueno, pues después, unos cuantos mesecillos después, el presidente dijo, pues nosotros también cumplimos, y ya está el aeropuerto que está funcionando. Ahora pues critican que si se le pide a Biden que llegue, que si no llega al AIFA, eso no importa, tarde o temprano la mayoría de los líderes mundiales estarán llegando al AIFA, porque el año que entra ese aeropuerto no solamente se podrá llegar por carretera, sino también, no nos olvidemos, Carlos, Víctor, Nefta, que este aeropuerto tendrá un tren que llegará hasta las puertas, y eso hará que miles, si no es que millones de ciudadanos de cualquier parte del mundo puedan trasladarse desde este aeropuerto a cualquier punto de nuestra bella Ciudad de México, y de ahí pues tomar otros trenes hacia otros lados. Muy buen Carlitos, Víctor. Y buscando la autosuficiencia en gasolinas, también el presidente tuvo bien en ordenar la creación, la construcción de una refinería que es la Dos Bocas, que es con la que México podría alcanzar ese viejo sueño de poder ser autosuficientes en energéticos. Y bueno, creo que a pesar de toda la guerra que han hecho también contra la refinería de Dos Bocas o refinería Olmeca, parece ser que ya es una realidad. Este mes se iban a hacer las primeras pruebas de algunos de los sistemas. Recordemos que tiene más de 70 sistemas diferentes a los cuales a cada uno se le tendrá que ir haciendo pruebas, pero con esto garantizamos pues que durante 2023 sí se podrá cumplir aquella promesa inclusive del presidente, que una vez con esta refinería se podría ya pensar en inclusive disminuir el precio del petróleo, Carlos. Qué interesante lo que dices, porque la oposición, Carlos, si me permites, la oposición decía que la refinería no se iba a terminar. Decía este personaje del Reforma que el gobierno iba a reconocer un sobrecosto multimillonario en la refinería, cosa que nunca pasó. Según ellos, iban a estimar más de 6.500 millones de dólares para la construcción de esta refinería, cosa que nunca pasó. Se entró en cuanto a lo prometido, no pasaron lo que aseguraba Reforma, de 72% más de incremento en el costo, y aseguró precisamente hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador que la refinería, pues en efecto va a empezar a procesar ya y a producir este oro negro conocido, el petróleo, y a refinar los productos derivados del mismo, pues ya a partir de este año muy prometedor que se viene en el 2023, Carlitos. Sí, fue una situación en la cual vimos constantemente atacar. Yo recuerdo muy bien que cuando el presidente de la República andaba en la campaña electoral, le preguntaban constantemente a la gente de Televisa, de TV Azteca, que con qué recursos iba a construir esa mentada refinería de Dos Bocas, que con qué recursos iba a construir el aeropuerto, que con qué recursos iba a construir el Tren Maya, que si ya había hecho las cuentas. El presidente nomás sonreía y decía, claro, y no voy a pedir nada al extranjero, todo es con recursos propios. Eso es lo que está sucediendo y lo que le arde más a la oposición, que ellos como ineptos, cuando querían hacer una obrita chiquita, tenían que pedir dinero al extranjero o concesionarla a un privado, que porque el gobierno no tenía dinero, lo decían constantemente, al grado que ellos mismos financiaban a través de Banobras o Bancomex
a los extranjeros para que ellos obtuvieran dinero barato de ese lugar y con eso construyeran las obras que se hacían aquí en México, como las de Iberdrola. O sea, no llegaba dinero del extranjero, llegaban nada más comerciantes del extranjero. Pues esta de Dos Bocas ha sido criticado bastantito, que porque dicen, comentan por ahí, que porque no está en estos momentos llevando a cabo la refinación de ninguna gota de petróleo en este momento, pero de todos es sabido que cuando se echa a andar, ahora sí, la troca llena de aguacates, hasta que no arranca se empiezan a acomodar, y eso es lo que pasa en todas las refinerías. ¿Cuánto tiempo tardan en producir ahora sí gasolinas o petroquímicos para la industria, que no solo van a ser gasolinas, también van a ser pinturas, petroquímicos que se requieren para la industria de la agricultura, para la industria de la ganadería, para la industria del calzado, para la industria de medicinas? Víctor, ¿cuánto tiempo más o menos necesitan para tener la puesta a punto de una refinería en cualquier parte del mundo? De 6 meses a 1 año mínimo, bueno, para poder echarla a volar al 100. Y durante este año ya se va a echar a volar en estos meses y va a refinar la mitad de lo que debe refinar, porque el año que entra se siguen haciendo adecuaciones y va a refinar al doble de lo que dijeron que va a hacer este año. Así que, pues el único dolor de toda esta bola de sinvergüenza es que se hizo con dinero de los mexicanos, sin pedir prestado nada al extranjero ni concesionar nada. Así le pone la muestra el presidente a Vicente Fox Quesada, Calderón, a Peña Nieto, por nombrar los 3 últimos, de que fueron una bola de ineptos cuando fueron presidentes. Ese es el dolor más grande. Sí. Incluso medios internacionales reconocen precisamente cómo la refinería es y será capaz a partir del próximo año, junto con Pemex, que es el operador de la refinería, de producir más de 340,000 barriles por día. Entonces, ya vemos también publicaciones de medios internacionales que reconocen la eficiencia, la eficacia de esta refinería que se construyó en tiempo récord. Una de las más grandes refinerías en México, incluso se le reconoce como tal a la refinería de Dos Bocas. Se le alaba al presidente López Obrador por ese trabajo en tiempo récord, y de Rocío Nale, claro, que fue la que llevó a cabo ese proyecto en un tiempo ahora sí que histórico, mostrando pues que esta cuarta transformación realmente cumple con el trabajo, con lo prometido, y que bueno, pues a diferencia de sexenios anteriores, realmente sí hay un cambio, sí realmente se ve una diferencia, sí realmente se está trabajando, muy opuesto a lo que dice mucha gente de oposición, tratando de denostar de manera constante al presidente López Obrador. Pues aquí él, con hechos, sin decir tanto, dice: a ver, pues ahí está la refinería. Yo precisamente hace unas horas le contestaba precisamente a Claudio X González, donde decía, se los voy a compartir aquí. El señor Claudio X González decía: el quinto año, o sea, para el 2023, era el pináculo del sexenio en el prianato, y así debería de ser en el morenato. Pero López Obrador ha optado por la ambición desmedida y la destrucción. Será el año en el que el destino empezará a alcanzarlo. Ese trecho que mostrará el abismo al que está llevando este país. Y lo posteaba así Claudio X González, que también durante todo este año ha sido uno de los archienemigos, de los opositores más grandes del presidente López Obrador, y que ya también se empezó a subir a podiums, a escenarios, pues a mostrarse en contra. Y yo pues le comentaba aquí al señor Claudio X González y le decía: de nuevo equivocado, don Claudio X, el quinto año de López Obrador será maravilloso, pues la refinería de la cual estamos hablando comenzará a producir, y lo más grande, el Tren Maya, que también está en construcción y que se inaugurará este 2023, dará beneficio a millones de mexicanos.
y le pongo, acuérdese, a la larga, usted también ganará. Espero que este 2023 deje el odio y le llegue el amor, le decía, le posteaba yo a Claudio X González, porque en efecto, no olvidemos que este presidente cumple lo que dice, o por lo menos hasta ahora ha cumplido lo que ha dicho. Un aumento en el salario como nunca se había visto, Carlos, en por lo menos 4 o 5 sexenios no existían incrementos al salario mínimo como lo existe ahora, y volvió a pasar este año en nuestro México, un nuevo incremento al salario mínimo, un nuevo incremento de más del 20% a las pensiones para los adultos mayores, algo que tiene a mi madre muy contenta, y a muchas madres y muchos adultos mayores bastante contentos. Un plan que solamente si se es muy cínico, se tiene la sangre muy fría como lo tiene Vicente Fox, puedes estar en contra. Víctor, no sé, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Bueno, pues se ha recuperado prácticamente el 90% del poder adquisitivo que durante 40 años se perdió del salario mínimo. Andrés Manuel ha hecho la comparación a base de kilos de tortillas, donde se representa prácticamente más del doble en el incremento salarial desde que entró Andrés Manuel López Obrador, donde los salarios mínimos se encontraban en 88 pesos. Hoy podemos hablar de que se encuentra arriba de los 207 pesos, lo que implica pues que ya las familias mexicanas pueden gozar, pueden comprar una mayor cantidad de productos que vienen a satisfacer sus necesidades. Por eso es tan importante que se haya dado todo esto, Richard, Carlos, Nefta. Nefta, a ver. El incremento sobre la economía en México creo que es un tema muy bueno porque incluso hasta el mismo financiero que está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, habría del día de ayer, si me permiten buscarles rápido el tuit, que aquí lo tenía, es lo que estaba buscando, el tuit que tenía ayer el mismísimo Jorge Rocha, es parte de la sorpresa de fin de año. El presidente cierra con la sexta economía más estable en el mundo, entre los países del mundo, y cierra como el segundo presidente con mayor aceptación, y también hoy lo mencionó en la mañanera, en todo el planeta. Solamente 4 puntos porcentuales por debajo de Modi, el presidente mexicano es líder. Una sorpresa para todo el pueblo de México, porque tras ya casi 5 años de gobernar nuestro México, sigue teniendo la popularidad, la economía no se ha acabado. Decían que nos íbamos a convertir en Venezuela desde el primer año de gobierno, Carlos, Víctor, Nefta, cierto. Y pues ya estamos pasado mañana en 2023 y no somos Venezuela, no somos un país regido por una dictadura, como lo dicen. Existe libertad de prensa como nunca antes. Y a ver, Nefta, por favor, ¿qué nos estás compartiendo? No sé si se referían a Venezuela simplemente por xenófobos, o sea, xenofobia al extranjero, a aquel que no es del país o no es de una región misma. Estos mismos le tendrían... Lo pintan de ello. Yo me refiero a eso porque, pues, la mayoría de los que criticaban al presidente, muchos de ellos pues son senadores y diputados que viven en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se ve una alza en el turismo y tanto quien se viene a vivir a la ciudad. Hay una gran cantidad de hermanos y amigos venezolanos ahí en la Ciudad de México, por lo tanto a lo mejor por eso se referían a eso y desde ahí manejaban y tergiversaban toda esta información, pero a lo que me refería era esto. No puede ser posible que el financiero caiga mínimo histórico, tasa de desempleo. O sea, que cae la tasa de desempleo a lo más mínimo. El mismo financiero tendría que reconocer, y nos sorprende porque es un medio de comunicación el cual responde a intereses de Claudio X González, como lo veíamos hace unos momentos. Son medios de comunicación que responden a la billetera, o bueno, a la cuenta a la que le depositan
estos grandes empresarios a el financiero. Nos sorprende que sean ellos mismos los que tengan que reconocer que nuestro presidente está dando resultados. Y ahora sí serían aquellos medios de comunicación como El Proceso, que en aquel tiempo era el que hablaba con la verdad, o ya sería Mexicanos contra la Corrupción y el cuidado de su economía de unos cuantos oligarcas y de muchos empresarios que solo les importa el dinero y no el pueblo de México, quienes sacarían estos documentos en contra del gobierno. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están dándole el volteón de hoja y diciendo, no, el presidente se equivoca, no, estamos... Cuando hay mucha creación de empleos, hay muchas oportunidades hacia muchos de quienes no eran vistos ni eran tomados en cuenta. Hay gente que ahora está saliendo adelante en sus pequeños negocios y está viendo la oportunidad por donde le quieran buscar. Que no hay inversión extranjera, ya vimos que hay inversión extranjera. Que nadie le ve el futuro a México. Ah, caray, yo veo demasiado extranjero llegando a vivir a México como una oportunidad de vida tan grande. Nefta, es que ellos ganan en dólares. Pues es entrada de dinero, ¿no? Es que le compren más al comercio local, porque son ellos quienes no quieren ir a comprar a Soriana, a Walmart, y bueno, no voy a decir marcas ni compañías, pero son ellos quienes van a los comercios locales, quienes van a los mercados ambulantes, quienes van a hacer la despensa ahí mismo, porque saben que ahí está lo rico, ahí está el merchandeo, como dicen, y sonará inglés, pero ahí está el marchante, pues, ese donde le regateas, ese donde le dices, deme más, y ahí le va el pilón, porque en Soriana nos dan un pilón, en el Walmart nos dan el pilón, nos tratan con el buenos días, tenía mucho que no lo veía, señorito, mire, le traigo champiñón fresco. Es ahí donde está la gente y el pueblo, donde se les tiene que tocar y se tiene que reactivar, y se está reactivando la economía de todos aquellos quienes se vieron afectados un poco en cuarentena, porque aún así la comida seguía vendiendo. El mexicano no podía dejar de comer y por lo tanto estaba adquiriendo estos alimentos. Esa sería mi opinión en cuestiones de economía y de ataques también de los medios de comunicación, quienes dicen y aseguran que no se iba a poder con nuestro presidente.